Hola, mi nombre es Óscar Getzadi García González, soy estudiante de Maestría en Educación de la institución de Universidad de Excelencia Educativa México y este es mi proyecto final de la asignatura de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Espero que les guste este videoblog y que puedan aprender un poquito más. Comencemos. Bueno, ¿y de qué trata este videoblog? Bueno, primeramente vamos a tratar de hacer una guía paso a paso de cómo elaborar una secuencia didáctica y para ello me voy a basar en un autor muy importante de la actualidad que es Ángel Díaz Barriga. Según él, existen 8 pasos para crear una buena secuencia didáctica. En este caso, el paso número 1 es la selección del contenido. Aquí se debe identificar el contenido que se va a trabajar en el marco del programa de estudios. Ese contenido debe de responder a una intención de aprendizaje clara con objetivos, finalidades y propósitos. Punto número 2. La definición de la intención del aprendizaje. Aquí se va a formular lo que se espera que los estudiantes aprendan, expresado desde la perspectiva pedagógica del docente y vinculado con el contenido seleccionado. Número 3. El diagnóstico de los conocimientos previos de los alumnos. Aquí es bien importante que se determine qué nociones o saberes previos tienen los estudiantes respecto al contenido para que se pueda partir de ahí y favorecer el aprendizaje significativo. Número 4. La vinculación del contenido con problemáticas o contextos reales. Aquí se tiene que relacionar el tema con situaciones del entorno o problemas reales que permitan a los estudiantes darle sentido y utilidad al conocimiento. Punto número 5. El diseño de las actividades. Aquí se va a preparar actividades que demanden acciones significativas y que integren los conocimientos y experiencias previas de los alumnos con interrogantes o problemas reales. Aquí tenemos que evitar ejercicios rutinarios o monótonos, buscando que los estudiantes realicen procesos activos de aprendizaje. Número 6. Uso de recursos y tecnologías. Según él, considera el empleo de apps y recursos digitales para ampliar y enriquecer el aprendizaje. Número 7. La planificación de evidencias de aprendizaje. Aquí se va a determinar cómo se recogerán las evidencias que muestren el avance y la comprensión de los alumnos acerca del contenido enseñado. Y por último, el número 8 es la organización de las actividades en el orden cronológico o en orden lógico. Aquí se tiene que establecer un orden interno coherente entre las actividades buscando un desarrollo progresivo del aprendizaje. El conjunto de actividades debe de formar una secuencia que guíe al estudiante de forma adecuada. Y bueno, estos son los puntos que Díaz Barriga nos comenta para crear una secuencia didáctica correctamente. Y bueno, a continuación vamos a crear una secuencia didáctica que va a tener por título Los fantasmas de la economía. En este caso vamos a utilizar una asignatura del nivel medio superior que va a ser la asignatura de economía y la unidad temática será los problemas macroeconómicos. El tema general será conocer el concepto de inflación, deflación, empleo y desempleo. La duración es de 3 sesiones de 50 minutos cada una y la competencia a desarrollar, según el programa de estudios, es que los alumnos examinen los agentes y problemas macroeconómicos analizándolos en su contexto económico, para conocer su importancia y repercusión en la vida personal, favoreciendo su pensamiento crítico. Y bueno, todo esto está basado pues precisamente en los planes y programas que nos da el gobierno a través de la Dirección General de Bachillerato y bueno, tenemos que desarrollar estos temas o este tema general y esta unidad temática. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es el propósito? Que nuestros estudiantes comprendan las causas, consecuencias e interrelaciones de la inflación, la deflación, el empleo y el desempleo, analizando su impacto en la vida cotidiana a través de casos reales y sobre todo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que son muy importantes, ¿ok? Y bueno, la evaluación será formativa y sumativa a través de un portafolio digital que ellos tendrán que estar alimentando, ya sea en Google Drive o Moodle. Y hay otras plataformas que podemos seguir utilizando, que podemos utilizar para este portafolio de evidencias. Y bueno, ¿qué vamos a integrar? Las evidencias de cada sesión. ¿Y qué se va a evaluar? Primero, me adelanto un poquito, vamos a tener un proyecto final que vamos a evaluar ahí la calidad audiovisual y aspectos técnicos de los productos grabados por los estudiantes.
la estructura y su organización de los argumentos en los debates y presentaciones que tengamos, el contenido que debe ser relevante, suficiente y correcto, el mensaje y propósito que tiene que ser claro en la comunicación de sus ideas económicas y la creatividad y originalidad en la elección de ejemplos y soluciones propuestas. Y por último, el impacto emocional y la capacidad de conectar los conceptos con la realidad personal. Y eso es muy importante, ¿no? Como ustedes saben, pues Díaz Barriga nos indica que estos aprendizajes que tenga el alumno deben de estar ejemplificados en su contexto o en su realidad personal, ¿no? Y sobre todo en la nueva escuela mexicana es lo que nos está dando pauta, que nuestros alumnos tengan esos aprendizajes significativos y que puedan ser contextualizados. Muy bien, vamos a hacer uso de las tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación, como computadoras, nuestros smartphones, que son súper indispensables hoy en día, con acceso a internet, y sobre todo algunas plataformas como YouTube, Google Trends, Mentimeter o Kahoot, Google Drive o Google Documents, ¿no? Y bueno, estas herramientas de grabación vamos también a utilizar, o los chicos para su proyecto final, como puede ser su propio celular, una cámara web, la plataforma de videoconferencia, ya sea Zoom o Meet. Y también vamos a utilizar en algunas ocasiones algunos simuladores económicos en línea, ¿no? Que esto va a ser por parte de nosotros como docentes, que vamos a tener que darles algún simulador de algún tema que estamos viendo, ¿no? En estas sesiones. Y bueno, a continuación vamos a ver la línea de secuencias didácticas y la evaluación que ya están integradas en esta secuencia que estamos armando, ¿no? Y bueno, vamos a tener 3 sesiones, como ya lo habíamos comentado, y en la primera sesión va a tener por título ¿por qué suben los precios y dónde están los trabajos? Y bueno, los vamos a dividir en 3 fases cada una de estas sesiones, ¿sale? Como nos comenta Díaz Barriga, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. El tiempo de cada uno de estos va a depender de las necesidades o de los aprendizajes que nosotros vamos a estar comunicando a nuestros alumnos. En este caso, que estamos viendo la asignatura de economía, en esta primera sesión el inicio va a durar 15 minutos y vamos a tener primero una actividad de apertura y que se va a llamar el dilema de la semana, en donde nosotros como docentes vamos a presentar un video corto de noticias, ejemplo, un reportaje sobre el aumento del precio de la canasta básica o un titular sobre el desempleo juvenil, ¿sale? Entonces, paso número 2, en esta fase de inicio, vamos a lanzar una pregunta o problema en una plataforma de tecnología. ¿Cuál va a ser? Mentimeter, ¿sale? ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Qué crees que afecta más tu economía familiar? ¿Que suban los precios o que sea difícil encontrar trabajo? ¿Sale? Y bueno, número 3, vamos a hacer una breve discusión en la plenaria de nuestra clase para visualizar las nubes de palabras y explorar las ideas previas, ¿sale? Eso es bien importante, que nosotros hagamos un diagnóstico de los conocimientos que nuestros alumnos van a llegar con nosotros en estas sesiones, ¿no? En esta secuencia didáctica que nosotros vamos a desarrollar. Y bueno, ¿cuál va a ser la evaluación de esta fase? Porque acuérdense que Díaz Barriga nos comenta que cada fase, que sea inicio, desarrollo y cierre, tiene que tener una evaluación. En este caso, en la primera fase del inicio, vamos a tener una evaluación diagnóstica formativa. Las respuestas que nosotros como docentes observemos en Mentimeter van a servir como evidencia inicial de los conceptos previos y percepciones emocionales de los estudiantes. Nosotros como docentes vamos a identificar esas ideas erróneas y el nivel del interés que tiene el alumno a través de estos temas, ¿no? Muy bien, fase número 2 va a ser el desarrollo. Aquí vamos a destinar 25 minutos. Y bueno, ¿qué actividades de aprendizaje vamos a tener en esta secuencia? ¿Sale? Y vamos a tener que van a investigar y contrastar sus conocimientos. Bueno, aquí vamos a pedir que en equipos investiguen definiciones simples de inflación, deflación, empleo y desempleo en fuentes previamente pues consultadas por el docente, o que nosotros como docentes coloquialmente decimos curadas, ¿no? Ejemplo, el Banco de México, el INEGI, videos educativos y de YouTube, ¿no? Y ¿qué deben hacer los alumnos? Deben encontrar un ejemplo concreto y actual de cada concepto usando Google Trends o noticias recientes
en una tabla colaborativa en Google Documents, ¿no? Y aquí nuevamente hacemos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pues donde los alumnos van a registrar estos hallazgos en una tabla colaborativa de esta plataforma de Google Documents, ¿no? Y bueno, ¿cuál va a ser la evaluación de esta fase? Y va a ser una evaluación formativa. El docente, o en este caso nosotros como docentes, tenemos que monitorear en tiempo real la tabla colaborativa que los alumnos van llenando, ¿no? Y esa es una evidencia de proceso. Vamos a verificar la comprensión conceptual y la relevancia de los ejemplos. Vamos a ofrecer obviamente una retroalimentación inmediata en este mismo documento, ¿ok? Y bueno, tenemos una tercera fase para esta primera sesión, que esta la vamos a destinar 10 minutitos, ¿sale? Y tiene como título el titular correcto. Cada equipo que formó o que se formaron anteriormente va a elegir su ejemplo más impactante y va a escribir un titular de noticia que lo describa, solamente el titular de la noticia, ¿no? Que describa esto que ellos ya eligieron como ejemplo, ¿no? Se va a compartir en plenaria este titular y nosotros como docentes tenemos que sintetizar las definiciones clave y qué va a conectar los ejemplos con la pregunta inicial que les hicimos en esta primera sesión, ¿sale? Aquí la evaluación formativa va a ser que los titulares son una evidencia de la capacidad de síntesis y comprensión inicial. ¿Qué vamos a calificar ahí? La claridad del mensaje y sobre todo la originalidad. Y bueno, este sería la primera sesión. En esta siguiente diapositiva que les muestro a ustedes, les estoy poniendo pues a lo que nos hacemos referencia sobre los fantasmas de la economía. Los fantasmas de la economía pues son aquellos conceptos que no tenemos todavía claros en definición de algunos conceptos, vaya, la redundancia, básicos de la economía, como es la inflación, la deflación, el empleo y el desempleo, que son súper importantes que nuestros alumnos lo sepan conocer, porque precisamente es algo que se da en su cotidianidad, ¿no? Que se da en su contexto económico, en su vida diaria, en su andar, vaya, ¿no? Entonces, en esta primera sesión vamos a ver, pues, la manera más correcta y con el uso de las tecnologías, como nos los comenta Díaz Barriga, de que ellos comprendan estos conocimientos, ¿no? Que investiguen y que sean críticos de aquello que están aprendiendo. Continuando con la sesión 2, va a tener por título La montaña rusa de la economía, conectando los conceptos. Una vez que los alumnos ya saben estos conceptos, tienen noción de qué es la inflación, la deflación, que tienen conocimiento qué es el empleo y el desempleo, ahora viene la parte de relacionar estos conceptos, ¿sale? De conectarlos, ¿ok? Y bueno, para esto, pues nuevamente nos basamos en Díaz Barriga y vamos a tener 3 fases: de inicio, desarrollo y cierre. Y bueno, en la fase de inicio va a constar de 10 minutos y las actividades de aprendizaje va a ser un verdadero o falso. Nosotros como docentes vamos a iniciar con un quiz rápido en Kahoot o en alguna otra plataforma que sea obviamente diseñada para este tipo de quizzes, con afirmaciones como la deflación es siempre buena para la economía o el desempleo alto suele venir acompañado de inflación alta. Esto va a reactivar los conceptos de la sesión número 1 y va a generar controversia. Y nuevamente, como vemos, aquí estamos haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que eso es súper importante hoy en día, ¿sale? La evidencia de evaluación de esta fase va a ser una evaluación formativa, donde los resultados del Kahoot van a proveernos a nosotros como docentes una evidencia inmediata del nivel de comprensión de la sesión anterior, pues de manera individual y grupal, permitiéndonos como docentes aclarar dudas puntuales, ¿no? Y bueno, en este caso este inicio es muy cortito porque el Kahoot es muy sencillo, lo pueden hacer a través de su celular y bueno, nosotros vamos a ir viendo en tiempo real pues la comprensión y el nivel que tienen de comprensión de estos conceptos que ya vieron en la sesión anterior, ¿no? Y nosotros vamos a poder aclarar esas dudas puntuales. Muy bien. Para la fase número 2, o que sería la fase de desarrollo, la actividad de aprendizaje va a ser el debate del economista, ¿no? Aquí nosotros como docentes vamos a presentar un caso de estudio breve, ¿sale? Un ejemplo puede ser: un país tiene una alta inflación y alto desempleo. El gobierno debe de elegir entre A, subir tasas de interés para controlar la inflación, o B,
bajar las tasas de interés para estimular el empleo. Y aquí, compañeros docentes, estamos rescatando conocimientos previos acerca de las políticas financieras o qué es una política financiera en términos de la economía, ¿no? Los equipos se van a dividir en dos posturas. Deben ellos de investigar previamente los pros y los contras de cada una de estas medidas, ¿no? Entonces están retomando lo que vieron anteriormente y sobre todo van a ver los pros y los contras de cada una de estas medidas con este ejemplo que nosotros les vamos a dar, ¿ok? Y bueno, los alumnos van a realizar un debate moderado, obviamente por nosotros como docentes, y donde cada equipo va a defender su postura con argumentos concretos y sobre todo que estén contextualizados en su vida diaria, ¿no? Y bueno, la evidencia de evaluación en este caso va a ser una evaluación formativa y el debate es una evidencia pues sumamente rica del pensamiento crítico que van a tener nuestros alumnos acerca del contenido aplicado y la estructura de sus argumentos. Nosotros como docentes vamos a evaluar la calidad de estos argumentos y la capacidad de analizar el contexto. Acuérdense que aquí para estas evidencias de evaluación pues tenemos muchísimos instrumentos como las rúbricas, las listas de cotejo, etc. Entonces nosotros vamos a poder diseñar esta secuencia didáctica conforme a nuestras necesidades y sobre todo conforme a nuestras habilidades también como docentes. ¿Ok? Y bueno, por último tenemos la tercera fase que es el cierre de esta segunda sesión, que se va a llamar el jurado económico o que vamos a tener actividades de aprendizaje como el jurado económico, ¿no? Y esta va a tener destinada 10 minutitos. Tras el debate se abre una votación final, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que abrir una votación final, podemos hacerlo a través de manera manual en el pizarrón o podemos utilizar alguna plataforma digital que hay muchísimas en internet acerca de votaciones para ver qué postura fue la más convincente de este debate, ¿no? De estas dos grandes ideas o de estos ejemplos que nosotros les dimos anteriormente, ¿no? Y bueno, el docente va a explicar, en este caso nosotros, qué es esta disyuntiva real conocida como estanflación, ¿sale? Y va a ser uno de los mayores retos de la política económica actual, cerrando con la idea de que estos conceptos obviamente están interconectados o interrelacionados, ¿no? Y bueno, las evidencias de evaluación, en este caso va a ser una evaluación formativa y la evidencia será la participación en la votación y la reflexión final va a servir para evaluar la capacidad de tomar una decisión informada. Entonces es súper importante esto, ¿no? Que nuestros chicos participen en esta votación y sobre todo la reflexión final nos va a servir para evaluar esta capacidad que tienen ellos de una decisión informada. Entonces vamos a ver que esto es sumamente repetitivo en prácticamente en todas las secuencias didácticas que nosotros estemos haciendo día a día en nuestra labor docente, ¿no? Que nuestros alumnos tengan esta capacidad de una toma de decisión informada porque están aprendiendo algo. Y muy bien, compañeros, llegamos a la sesión número 3, que va a tener por título Mi vida en la macroeconomía. Y bueno, esta última sesión pues obviamente tiene como objetivo pues evidenciar los aprendizajes adquiridos en las dos sesiones anteriores acerca de estos temas. Y bueno, desde el conocimiento de estos conceptos como la inflación, la estanflación, la deflación, el empleo y el desempleo, y cómo es su relación o cómo se conectan a través de las políticas económicas y sobre todo de la toma de decisiones que dan algunas personas, en este caso economistas de nuestro país, que van a dirigir toda esta política, ¿no?, económica que hay, ¿no?, actualmente. Y bueno, nuevamente basándonos en Díaz Barriga, vamos a tener 3 fases de inicio, de desarrollo y de cierre. Y la primera fase, que es de inicio, va a estar destinado 10 minutos, en donde las actividades de aprendizaje serán mi experiencia, o tiene como título mi experiencia, ¿no? En donde nosotros como docentes tenemos que mostrar un gráfico animado de la inflación y el desempleo en México de los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, para ello, pues obviamente nos vamos a basar en las tecnologías de la información y comunicación, para crear un gráfico. En este caso puede ser dinámico o animado, para que ellos vayan pues interesándose un poco más y que vean reflejado pues cómo se manejó la inflación y el desempleo en nuestro país de los últimos 5 años. Y tenemos que hacer una pregunta. Identifiquen un pico de inflación o desempleo en este gráfico. ¿Qué estaban haciendo ustedes o sus familias en esa fecha?
¿Recuerdan si se comentaba algo? Y bueno, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a motivar al alumno a que ellos hagan una introspección hacia su pasado económico en su contexto y analicen dentro de los últimos 5 años qué pasó. Pues pasó una pandemia que nos dejó una gran crisis económica que el día de hoy pues seguimos sufriendo esos rezagos, ¿no? Y sobre todo en países latinoamericanos seguimos pues un poquito eh, estancados en esta parte de la economía, ¿no? Y bueno, van a identificar qué estaban haciendo ellos, ¿no? Y sus familias en esa fecha. Y si recuerdan, si se comentaba algo acerca de esta crisis, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la evidencia de evaluación? Pues va a ser una evaluación formativa y en esta actividad busca generar un impacto emocional y conectar los datos fríos con la biografía personal, o en este caso con su experiencia, ¿no? Con su historia, cumpliendo con el propósito de la competencia. ¿Sale? Y bueno, la segunda fase, que es el desarrollo, vamos a destinar 25 minutos. Ustedes dirán, ahorita que les dé a conocer un poquito acerca de la actividad de aprendizaje, van a decir 25 minutos, se me hace muy poquito. Pero aquí van a crear su proyecto final, que va a ser el videoblog económico. Y bueno, ¿por qué es tan poquito tiempo y por qué se destina tan poco tiempo? Porque obviamente en las 2 sesiones anteriores se trata que el estudiante comprenda muy bien estos conceptos y que nosotros estemos a pendiente de su proceso o de su progreso en este aprendizaje. En esta tercera sesión se pide el proyecto final precisamente porque ya tienen y nosotros como docentes observamos este avance, ¿no? Y bueno, obviamente los chicos de hoy en día, pues lo que es la tecnología la manejan muy bien, lo que son redes sociales, las plataformas digitales, pues son muy habilidosos, ¿no? Entonces por eso esos 25 minutos para este desarrollo, ¿no? Y bueno, vamos a pedirles a los estudiantes que en los mismos equipos graben un video de 2 a 3 minutos usando sus celulares o una herramienta como Flipgrid, como CapCut, como Filmora, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuál va a ser la consigna? Que su video debe de explicar uno de los conceptos. ¿Qué conceptos? Los que ya vimos en la primera sesión, que es la inflación, la deflación, el empleo y el desempleo, usando un ejemplo de su comunidad o vida personal, y que deben de proponer una recomendación, ya sea personal o familiar, para enfrentar estos dichos efectos de la economía, de estos conceptos que ya tienen conocimiento ellos, ¿no? ¿Cuál va a ser la evidencia de evaluación? Pues obviamente aquí sí ya va a ser una evaluación mixta que va a ser sumativa y formativa. Este producto final se evaluará con una rúbrica completa, donde reúne evidencia de contenido, calidad audiovisual, estructura, mensaje, creatividad. Al elegir el ejemplo e impacto emocional al conectar lo personal. Entonces, esto es súper importante, compañeros, que nosotros tenemos la libertad de hacer esta rúbrica completa, ¿no? Este es meramente un ejemplo de cómo estamos haciendo una secuencia didáctica para la adquisición de estos conocimientos en términos de economía, ¿no? Y bueno, como tercera fase tenemos el cierre nuevamente en esta tercera sesión y vamos a destinar 15 minutitos, ¿no? Y va a ser el Festival de Youtubers Económicos, ¿no? Tiene ese título un poco rimbombante, pero que es muy importante para ellos y que obviamente se sienten identificados, ¿no? ¿Cuántos de ellos no quisieran ser youtubers o quisieran ser influencers, ¿no? Que hoy en día pues es muy común entre ellos, ¿no? Y en su edad, ¿no? Y bueno, aquí nosotros como docentes tendremos que proyectar de 1 a 2 videos de diferentes equipos, previamente seleccionados pues por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, obviamente vamos a ver ahí la diversidad del enfoque. Y bueno, vamos a pedir al resto de la clase que nos dé un feedback o que nos dé una retroalimentación, pues obviamente positiva, usando la técnica de la estrella y el deseo. A grandes rasgos es algo así como que algo que me gustó de tu video y una sugerencia que yo pudiera hacer, ¿no? Siempre buscando algo positivo, ¿no? Porque hoy en día también tenemos que resguardar o que buscar esta parte del bienestar socioemocional que nos está marcando muchísimo la nueva escuela mexicana, ¿no? Y bueno, aquí
Las evidencias de evaluación será la coevaluación y la autoevaluación, que son muy importantes y que nos menciona Díaz Barriga acerca de la creación de una secuencia didáctica, ¿no? O una guía, en esta guía que nos da él para crear una secuencia didáctica, ¿no? Aquí el feedback o la retroalimentación entre pares va a fomentar la crítica constructiva. Nosotros como docentes vamos a cerrar la secuencia destacando cómo estos fantasmas económicos son manejables con conocimiento y pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, es súper importante que nosotros como docentes guiemos este conocimiento. Acuérdense que en la actualidad el conocimiento no es solo transmitirlo y que el alumno solo sea un oyente, sino que sea partícipe de este aprendizaje que está adquiriendo, y nosotros como docentes, aparte de ser solo un transmisor de conocimientos, pues ser un guía, ¿no? Un guía de la adquisición de estos conocimientos, ¿no? Nosotros tenemos que estar al pendiente. Y bueno, pues al final les pongo esta bibliografía, esta cibergrafía que es para el estudiante, que pueden consultar todos estos conceptos, todos estos datos a través del Banco de México, donde nos da explicaciones sobre inflación y su cálculo. De hecho, tienen una sección en el Banco de México que se llama Educa Banjico, que nos da pues de manera más digerida la información en términos económicos o de estos conceptos económicos, y que es muy fácil para el estudiante de este nivel, pues obviamente entenderlos, ¿no? La página del INEGI, donde podemos checar datos actuales de empleo, del desempleo e inflación, que en este caso pues los vemos reflejados en el ENOE y la inflación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y bueno, también podemos utilizar canales de YouTube, como La Economía para Todos o similares, y la búsqueda de videos explicativos acerca de estos temas, ¿no? Y bueno, un último artículo que se llama o que tiene como título que es la estanflación, que está en la revista El Economista o en la revista Forbes de México, ¿no? Que también están en digital. Todas estas cibergrafías, se las voy a poner en la cajita de comentarios para que también ustedes como docentes pudieran ingresar a ello, ¿no? Y también todas estas aplicaciones que vienen en esta secuencia didáctica, estas plataformas, se las voy a poner también ahí abajo en la cajita de comentarios, ¿no? Y bueno, vamos a ver que finalmente esta secuencia va a seguir fielmente los principios de Díaz Barriga, ¿no? Parte de una situación problema, integra la evaluación en cada fase y sobre todo utiliza las tecnologías de la información y comunicación de forma significativa y busca vincular el contenido abstracto con la realidad y experiencias previas de los estudiantes, fomentando un aprendizaje profundo y sobre todo crítico, ¿no? Que hoy en día pues es lo que nos está pidiendo esta política educativa en nuestro país y que es muy importante. Muy bien, espero que les haya gustado este video y espero sus comentarios abajo si tengo que modificar algo, si yo estoy mal, y de antemano les agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.